me gustaría que iniciáramos desde el inicio, Andreina, y que nos cuentes, porque seguramente mucha de nuestra audiencia tiene diferentes niveles de información sobre lo que es derechos humanos, lo que es un comité de familiares. Bueno, ¿qué los llevó a ustedes a organizar esta organización y cómo, quiénes la conforman y cómo se toman las decisiones? Porque, bueno, a veces hay especulaciones en gente que quiere, por supuesto, ensuciar el nombre de ustedes, decir que son gente manipulada por otros. Así que, bueno, nadie mejor que tú para explicar quiénes son, por qué iniciaron y cómo funciona. Gracias. Bueno, el comité del cual soy parte es una gran familia. Se convirtió en una red de solidaridad y apoyo para quienes vivimos una situación de persecución en Venezuela. Su consolidación se viene desde el año pasado hasta la presente fecha, particularmente después de las elecciones presidenciales, donde hubo una masificación de la cárcel política como mecanismo de coacción para la sociedad. A raíz de ahí y enfrentando tanta impunidad durante años, pues vimos la necesidad de consolidar un espacio como este que no permitiera que las voces de las víctimas quedaran en el olvido, ni que mucho menos la situación sea peor de lo que ya es. Porque como bien mencionas, o sea, gracias a esa acción determinada de todas las víctimas, a pesar de los riesgos y de las amenazas, es que la situación no está peor de lo que ya es. Gracias a esas denuncias que se hacen constantemente, es que hemos tenido pequeñas victorias que pueden incluso hasta salvar vidas de nuestros presos políticos y de nosotros mismos. El sentido del comité no es más que denunciar, visibilizar, construir memoria histórica y articular con los diversos sectores del país, porque también es bueno que se diga que no hay sector en el país que no tenga presos políticos. Aquí esto es una lotería. En cualquier momento nos pueden tocar, pero así como nos puede tocar a cualquiera, es oportuno entender que solo no podemos, que esta es una lucha de largo aliento, pero que además necesitamos de esfuerzos de todos los sectores. Y la idea principal es eso: articular, visibilizar, denunciar y documentar las violaciones de derechos humanos que vivimos en Venezuela. Y particularmente una de las cosas que es genuina en este comité es que está constituido en su mayoría por víctimas, no tiene ninguna parcialidad política más allá de nuestras creencias, obviamente en lo personal, que como venezolanos pues no deseamos que nuestro país siga viviendo esta situación, pero ha sido un comité donde hay bastante apertura y hay representación de todos los perfiles y gremios de presos políticos que lamentablemente hay en Venezuela. Gracias, Andreina. Estamos hablando con Andreina Baduel del Comité de Libertad para los Presos Políticos del CLIP. Andreina, cuando empezamos la conversación comentabas cómo fue ese pico de persecución que hubo hace 2 semanas, que teníamos previsto que conversáramos sobre la ruta que hicieron frente a las embajadas, las sedes diplomáticas de Venezuela. Me gustaría que nos cuente cómo fue ese pico para después pasar a que nos cuente cómo les fue en esa ruta que hicieron, en ese recorrido que tuvieron por distintas embajadas en Venezuela. Gracias. Bueno, sí, lamentable, un episodio que no quisiera uno recordar, pero que es parte de nuestro día a día. En efecto, en el marco de la segunda ruta global por justicia, que consistió en ir a 5 embajadas 5 días consecutivos, en su penúltimo y último día hubo picos muy marcados de persecución, incluso particularmente con mi persona, bueno, por el liderazgo que me ha tocado asumir en esta situación. Yo iba saliendo de la reunión en la embajada de Alemania cuando me doy cuenta que hay motorizados no identificados, pero que se nota abiertamente que son del régimen porque no tienen placas, porque tienen motos de alto cilindraje y porque tienen toda la fachada de estar allí con intenciones malignas. Yo me doy cuenta que ellos están allí y desde hace unos meses ya tengo una vida mucho más restringida de lo que tenía antes y me ha obligado a eso, a tomar previsiones de seguridad. Y bueno, tenemos mecanismos de salida, de movilización, etcétera. Pero yo al ver esa actitud tan agresiva que lamentablemente está en todas nuestras actividades, pero que ese día particularmente tenía otras intenciones, le digo a la persona que me está movilizando,
por favor devuélvete, no hay manera, si nosotros seguimos, ellos nos van a alcanzar y quién sabe con qué intención. Es ahí donde me devuelven a la embajada. Y en ese tránsito, por cosas de Dios, había mucho tráfico, mucha cola. Y eso ayudó a que, como las motos de ellos eran muy grandes, no cabían entre los carros. Incluso en el video que logramos hacer público de esa situación es cuando ellos se devuelven a la embajada a buscarme, porque en medio de la persecución a mí obviamente no me dio chance de grabar un video. Pero bueno, ellos se devuelven a la embajada, ya yo había logrado salir por otro lado y con otro mecanismo de seguridad, y es ahí donde, bueno, logro sortear la situación. Pero al día siguiente, en el cierre de la ruta, que fue en la embajada de Italia, mientras también estoy en la reunión con el cuerpo diplomático de esa embajada, cuando salgo me entero que incluso había sido la propia prensa que había denunciado que al carro de mi hermana le habían colocado un dispositivo GPS. Yo presumo que, bueno, que es para poder tener mucho más claridad de mis movimientos, porque ya para ellos está perfectamente claro que lamentablemente no estoy en mi casa, porque tengo un apostamiento policial 24/7 que me restringe mucho más mi vida. Y bueno, supongo que las intenciones eran no solamente tener monitoreada y coaccionada a mi hermana, sino que además el dispositivo que colocaron no solo marcaba las rutas, sino que tenía alcance a escuchar todo lo que se pudiese hablar en ese carro. Bueno, toda esta situación la denunciamos. Afortunadamente, dentro de todo este horror, la jornada de la Ruta Global por Justicia fue exitosa. Debemos decir que de las 5 embajadas, 4, excepto Bolivia, que tuvo una actitud distante y poco cortés con las víctimas, 4 embajadas fueron muy receptivas y muy comprometidas en el marco de la diplomacia de elevar las voces de las víctimas. Se llevó el mensaje. Hay cosas que por razones de seguridad pues obviamente no puedo revelar, pero debo decir que hay un compromiso real en el marco de la diplomacia y en el marco de los derechos humanos de poder conjugar esfuerzos para que se abran canales humanitarios y poder enfrentar esta situación. Bueno, muchas gracias, Andreina. Creo que es muy claro lo que estás diciendo y me gustó mucho lo que comentaste al inicio sobre las pequeñas victorias, porque sí, para nosotros en este momento de repliegue, de temores, siempre insistimos en lo importante de que es mantener vínculos, que una comunidad continúe junta, presionando, exigiendo, no dejando de soñar o aspirar a una Venezuela mejor. Así que me gustaría que profundizaras un poco sobre esas pequeñas victorias que ha logrado ese trabajo constante a pesar de todos los riesgos que estás comentando, digamos, todos los miedos que tienen que superar, porque ustedes también son seres humanos y por supuesto seguramente esas situaciones los hacen pensar sobre las represalias, pero a pesar de eso continúan, perseveran y tienen esas pequeñas victorias que nos vas a comentar. Sí, bueno, ha habido testimonios que nos han llegado luego de que se logra tener comunicación con los presos políticos, de que gracias a la denuncia paramos una tortura, gracias a que la familia visibiliza que necesitan medicamentos, es que ellos se contienen con los niveles de tortura. En mi caso particular, mi hermano lamentablemente constantemente sometido a aislamientos prolongados y cada vez que hacemos picos de denuncias altos con su situación, él sin saberlo nos ha confirmado de que por lo menos un martes hubo una semana del primer aislamiento prolongado al que él fue sometido este año de 111 días, una semana que corrió un rumor de su fallecimiento, cosas que no descartábamos porque lamentablemente está muy mal de salud por secuelas de tortura. Y esa semana hubo una campaña muy agresiva con relación a su situación y a pedir una fe de vida. Ese pico más alto de esa campaña fue un martes. Y el miércoles ya le estaban diciendo a él que iba a tener el fin de semana. ¿Qué significa? Que la denuncia sí funciona, que la denuncia sí contiene que la situación no sea peor. Y él no estaba en conocimiento de absolutamente nada de esta campaña, porque bueno, aprovechó además para denunciar que el Rodeo 1 sigue siendo un centro de tortura que busca deshumanizar a nuestros presos políticos, acabar con sus vidas y tener amenazada y aterrorizada a las familias. Entonces, podemos pasar aquí horas contando experiencias que han ayudado a salvar vidas por la denuncia, por la visibilización, por la documentación de los casos y que sí, que en muchos casos pues trae represalias como es el mío,
de que lamentablemente mi hermano constantemente es aislado e incomunicado, pero les aseguro que eso ha evitado que la situación para él no sea más dramática de lo que ya es. Andreina, también estás tocando el tema de la visibilización y de la denuncia. Durante los últimos meses, cuando hubo acciones por parte de funcionarios del gobierno, pues había dudas de algunas personas que preferían no hacer denuncia porque decían que eso podía empeorar la situación de sus familiares. En la experiencia de ustedes hacen estas denuncias. ¿Puedes compartir por qué es tan importante visibilizar las denuncias? Sí, bueno, lamentablemente en un principio las víctimas están en un estado de terror y de hecho que eso también hay que entenderlo y muchos caen en ese chantaje de creer que la denuncia empeora, pero está más que demostrado que ellos se contienen. Incluso tenemos experiencias de los propios presos políticos que han estado muy grave de salud y que por lo menos el tema de la denuncia ha ayudado a que le den, aunque sea una atención primaria, porque aunque no tienen atención especializada y oportuna, pues sí reciben, ha habido atenciones primarias que nos permiten tener esos diagnósticos de gravedad que hoy sabemos de muchos presos políticos. O sea, hay lugares en donde logramos, como por ejemplo Tocorón, en un principio las visitas eran como son en el rodeo, a través de un vidrio y por un teléfono. Logramos que en Tocorón quitaran ese vidrio y ese teléfono. Logramos que en Tocorón, en Tocuyito, en Yare, permitieran algún suministro de alimentación, así sean los días de visita, porque en un principio ni siquiera agua. O sea, es que también la situación de los presos políticos varía según el centro de reclusión donde esté y lamentablemente para nosotros todos son importantes, pero para el régimen sí hay categorías de presos políticos y hay perfiles con los que ellos se ensañan mucho más para hacer casos ejemplarizantes y para seguir teniendo a las víctimas aterrorizadas y satanizando de alguna manera la denuncia, como es mi caso, insisto, y parecerá inelegante, pero a mí me usa de que mira, ella denuncia y por eso es que le suspenden las visitas al hermano, pero no dicen que gracias a que denunciamos es que ellos tienen que contenerse en muchas cosas. Gracias, Andreina. Ha sido noticia a inicio de semana el anuncio de las autoridades de la inminente aprobación de un decreto de conmoción exterior. Y quería preguntarte cuáles son tus preocupaciones personales o la de los familiares de cómo les pudiera impactar con respecto a la situación de sus seres queridos, la aprobación de esta normativa, que aunque no conocemos el texto y no conocemos todavía su real alcance, bueno, uno pudiera, por las palabras de Delcy Rodríguez, imaginarse alguna de las decisiones que se van a tomar allí. Así que, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes por la aprobación de este tipo de leyes mucho más restrictivas? Sí, preocupaciones que no han dejado de estar, pero que ciertamente cada día se elevan. Debemos decir también con responsabilidad que a raíz de toda la presión internacional que comenzó a finales de julio, también eso ha hecho que imponga muchas más restricciones en contra de nuestros presos políticos. En el helicoide, ahora de solo una vez a la semana que permiten el ingreso de insumos y de alimentos a los presos políticos y se podrán imaginar pues que por lo menos hay 13 casos de presos políticos en el helicoide que están en aislamiento prolongado e incomunicación y que la única manera que las familias tenían de medianamente saber de ellos o tener la tranquilidad de asistirles es poder llevarles los insumos. Y eso lo restringieron a raíz de toda la presión internacional. Además de ello, debo reiterar aquí, como lo he dicho en otro espacio, que nuestros presos políticos han sido amenazados de que van a atentar con su vida si aquí sucede una situación con un gobierno extranjero. Entonces, la preocupación siempre está. Nunca hemos tenido paz con la realidad de nuestros presos políticos porque la realidad es que día a día sabemos que en las cárceles donde están, los están acabando progresivamente y el saber que pueden haber muchas más restricciones, pues potencian nuestras preocupaciones, pero asimismo nos obliga a seguir insistiendo en que este tema no muera, en seguir insistiendo en que esté en la palestra y seguir insistiendo en que el mundo sepa que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y violando derechos humanos. Andreina, también a muchas personas les llama la atención que
la mayoría de las vocerías de los familiares que defienden a sus presos políticos son mujeres. ¿Esto es así o esto es, les ha tocado como mujeres, hermanas, madres, hijas, asumir esa defensa? Es así, el 90% de la defensa y de quienes llevan, como quien dice, el timón de contención de este tipo de casos está a cargo de las mujeres, y no es por nada, pero bueno, eso demuestra el talante y la entereza de la mujer venezolana, que a pesar de todos los riesgos, pues asume por amor la defensa de los suyos. Me gustaría, Andreina, que nos contaras, porque bueno, me parece que es una campaña potente, que es una idea que pudiera tener mucha significación, esto que están comenzando a divulgar sobre la canonización sin presos políticos. Un poco, bueno, vamos a explicarle a la audiencia de qué se trata esta campaña y qué es lo que busca. Sí, esta es una campaña que arrancó hace meses en una actividad en la Nunciatura el 18 de julio del presente año, particularmente, una actividad que hicimos en la Nunciatura Apostólica de Venezuela, pero que además se replicó en distintas ciudades del mundo, donde le pedíamos a la Iglesia pues su intermediación para que se abran canales humanitarios, particularmente con la situación de nuestros presos políticos que están en grave estado de salud, que son alrededor de 80 presos políticos. O sea, el fin primario es que logremos salvarle la vida a todos, ¿no? Pero en un asunto de prioridades tenemos a 80 presos políticos muy graves, que si no se toman medidas pueden haber nuevas muertes bajo custodia. Y esta campaña busca, pues, pedir a la Iglesia que asuma un papel protagónico, que además no es ajeno a la Iglesia. Está demostrado que en otras experiencias en el mundo ellos han logrado salidas humanitarias, y es lo que aspiramos en esta oportunidad, que bueno, que la Iglesia pueda retransmitir la necesidad de que pare tanto horror y de que hayan salidas. Inició el 18 de julio en la Anunciatura, pero la retomamos con mayor fuerza en el cierre de la segunda fase de la Ruta Global, donde además hicimos una carta pública al Papa pidiendo su intermediación. Y bueno, además de estar convencido de que la fe y Dios ha sido nuestro sustento en estos procesos tan retadores, pero esa carta pública busca humanizar, llevar el mensaje y seguir manteniendo el tema de en la palestra de nuestros presos políticos. Esta acción no queda allí, esta acción se retomó en el cierre de la ruta, pero ayer lanzamos una nueva agenda que incluye 3 semanas consecutivas de oraciones, de misas, de vigilias, y que pueda mucha gente además suscribir esta carta y poder decirle al mundo: somos miles de venezolanos pidiendo una canonización sin presos políticos. También es oportuno señalar que así como esta campaña tiene acciones públicas, también ha tenido acciones privadas con la propia Iglesia, con el cuerpo diplomático, que está ganado a remar todo en ese sentido. Y bueno, invitamos a toda la colectividad, las redes del comité, @CLIPTE, está toda la agenda de esta campaña que retomamos públicamente ayer, pero que tiene meses trabajándose para buscar salidas humanitarias a esta situación. Mira, Andreina, tú sabes que te nos adelantas a las preguntas, porque te iba a preguntar justamente qué podían hacer las personas que nos están escuchando, todos los usuarios que van a seguir compartiendo esta entrevista y que te escuchan y escuchan a los otros miembros del CLIP, qué pueden hacer para apoyar estas iniciativas que ustedes tienen. Sí, bueno, por lo menos para el domingo, que es este primer domingo de octubre, estamos convocando a que se realicen misas a nivel mundial en donde las intenciones puedan pedir por la salud y la libertad de nuestros presos políticos, pero que asimismo puedan llevarle a los párrocos, a los padres de esas iglesias, la carta pública que se le hizo al Papa para que le llegue el mensaje por todos lados, que necesitamos de su ayuda y que somos muchos quienes estamos ganados y determinados a seguir luchando por la dignidad y la libertad en Venezuela. Eso para este fin de semana, pero al margen de ello sigue en curso la recolección de firmas online para que la gente pueda suscribir esta carta. Y bueno, para el próximo domingo, el domingo 11, se tiene previsto realizar también en plazas públicas en el mundo y en Venezuela. Bueno, todavía lo estamos definiendo en dónde sería por razones de seguridad, porque principalmente la participación sería de víctimas que tenemos que cuidar mucho más.
pues hacer una oración pública, que podamos acompañar con una estrategia comunicacional para seguir visibilizando nuestra realidad. Y el fin de semana del 18, que la canonización es el 19, pues que también puedan realizarse vigilias mundiales para poder, pues, recibir junto esa canonización y orar por nuestros presos políticos. Bueno, hay que sumar para que Goyito, para que el doctor José Gregorio Hernández nos haga el milagro. Hasta los no creyentes como yo hacemos votos para que eso sea, y por supuesto suscribimos todo lo que ustedes nos digan. Mi última pregunta tiene que ver con la relación con la Defensoría del Pueblo, que debería ser el ente, según la Constitución, encargado de velar por los derechos de la ciudadanía. Y además el defensor del pueblo, el doctor Alfredo Ruiz, viene del movimiento de derechos humanos. Pero ¿han tenido vínculos con él? ¿Han tenido respuestas de la Defensoría? En lo absoluto. Es oportuno decir que así como el comité hace campañas de denuncia, de visibilización, no hemos dejado de documentar en los organismos del Estado la realidad que vivimos. Y la respuesta es más silencio, más opacidad, más tortura y más represión. Incluso tenemos testimonios de víctimas que los propios oficiales de la Defensoría hasta sugieren que es peor denunciar porque empeoraría la situación de sus presos políticos, lo que los hace cómplices, lo que los hace parte de este horror. Entonces, lamentablemente debo decir que no hemos recibido respuestas, que por el contrario son parte de las violaciones de derechos humanos a la disidencia venezolana. Andreina, antes de despedirnos de contigo acá, quiero compartir 2 comentarios de la audiencia que se suma a través de YouTube. Yo creo que es muy valioso el hecho de que incluso en un país donde hay tanta censura en los medios radioeléctricos, mucha gente se sigue informando a través de las redes sociales y mucha gente sabe de lo que le ocurre a los presos políticos gracias al trabajo que ustedes hacen, y que esas denuncias ustedes las comparten a través de estas redes sociales. Así que saludo el comentario de Griselda Colina y Birma, que dice: gracias, Efecto Paz, por dar espacio a voces como las de Andreina Baduel, mujer valiente y con principios, para seguir exigiendo los derechos de los presos políticos. Madres, hermanas, hijos, mujeres. La verdad que me sumo a ese comentario porque es admirable el trabajo que están haciendo. Gracias. Y tengo que Jesús Alberto, mira Jesús Alberto, que saludos al mejor combo informativo de los jueves. Para Andreina, han sido muchos años de activismo y lucha. Muchos hemos seguido tu vida y te pregunto, ¿qué te ayuda a continuar? ¿Qué te ayuda a continuar? Dios. Somos una familia profundamente creyente, pero también ha habido acompañamiento psicológico porque, bueno, soy humana y hay días de fragilidad y hay que agarrarse de las herramientas que nos ayudan a ser mejor personas, ¿no? Y creo que además me ayuda el compromiso moral de no querer que se repita nuestra historia y sobre todo de que haya justicia en algún momento. Y para eso, pues bueno, estamos dando nuestro aporte.